ejemplo en el cual vamos a poner una varilla horizontal. Esta varilla horizontal está suspendida en el aire, por consiguiente, para poder generar su sombra, necesariamente la tengo que remitir con proyección a algún plano referencial. Por ejemplo, el plano vertical lateral. Proyectamos A, ahí estaría proyectada el punto, que es la proyección de la varilla AB, la remitimos con proyección a la línea de tierra, y de la línea de tierra nuevamente volvemos en dirección a la línea para proyectar A', ¿sí? Entonces tengo A', continúo, proyecto B y tengo B'. Y acá se repite, aunque sea de manera virtual, no física, lo que veíamos en este triángulo, A' A en sombra, A' A en sombra. Entonces voy a tener rayo por A, proyección del rayo, proyección R', proyección de R', intersección A en sombra. Lo mismo pasa con el punto B, por B pasa el rayo, por B' va a pasar la proyección del rayo, proyectante, B en sombra. Si en la realidad, físicamente, el punto A y el punto B están unidos porque pertenecen a la varilla, por la añadidura, A en sombra se va a unir con B en sombra y ahí voy a tener la sombra de la varilla horizontal, ¿sí? Vamos a un cuarto caso. Por supuesto hay infinitos casos y posibilidades, hay tantas variables como objetos haya en el espacio, ¿no? Pero digamos, a grandes rasgos, esto sería una mecánica operativa que se repite sistemáticamente. Proyecto nuevamente A hacia algún plano referencial, en este caso el vertical lateral, proyecto a la línea de tierra, repetimos, línea de tierra es toda línea que actúa de intersección entre dos planos, uno vertical o dos planos ortogonales, uno vertical y uno horizontal. Retomo la direccionalidad de la recta o de la varilla, proyecto A y tengo A', continúo, proyecto B, tengo B', y nuevamente, por A pasa el rayo, por A' pasa R', proyecto, trabajo con la proyectante en el sentido de la dirección del plano luminoso o de la traza del plano luminoso, que va a tener de trayecto en el plano horizontal, llega a la línea de tierra, sube por el plano vertical hasta que se intercepta con la proyección del rayo que pasó por A. En esa intersección voy a tener obviamente A en sombra. Lo mismo B, por B pasa el rayo, por B' pasa R', voy en el sentido del trazo del plano luminoso, llego a la línea de tierra, subo verticalmente hasta que se intercepta con B en sombra, ¿sí? Entonces nuevamente, si A y B están unidos en la realidad, A en sombra se va a unir con B en sombra. Es decir, siempre voy a tener esta idea del triángulo, esta triangulación, A' A en sombra, punto, proyección del punto, punto en sombra, independiente de que vaya encontrando obstáculos en el medio, ¿no? Obviamente este triángulo aquí se transformó en otra figura geométrica, pero necesariamente están los tres puntos, A', punto en sombra. Vamos al caso de un plano. En el caso de un plano que estuviese en contacto con el piso, nosotros podemos tomar sus bordes como las verticales, ¿no? Entonces siempre vamos a estar, en definitiva, reduciendo el constructo de la sombra enrojada a determinar los puntos, que son los puntos, digamos, que se reconocen como característicos de la figura, en su proyección con sombra, luego uno de estos puntos en sombra y obtengo la sombra de la figura. Tengo A', entonces tengo R', tengo el rayo, la proyección del rayo de R, la proyección del rayo de R', intersección A en sombra. Nuevamente se repite el triángulo, ¿no es cierto? A, punto, proyección del punto A', punto en sombra. B', R', punto en sombra. Por supuesto dijimos, este punto es origen de sombra, por consiguiente A' y B' ya están unidos entre sí, y acá lo que voy a hacer yo ahora es unir A en sombra con B en sombra, ¿sí? Acá tardó en llegar B en sombra, un pequeño error técnico. Entonces esta sería la sombra propia del plano y esta sería la sombra propia la sombra enrojada del plano sobre el piso. Por caso que el plano sea más corto y que no esté en contacto con el piso, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que la varilla horizontal que no estaba en contacto con el piso. Lo vamos a prolongar hasta el piso o plano horizontal, vamos a prolongar hasta el piso plano horizontal y ahí cerramos. Esto sería la proyección de este plano vertical sobre el plano horizontal.
Entonces acá voy a tener el punto A, B, C y D, y por consiguiente acá se van a proyectar A', D' y acá B' y C'. El rayo pasa por A y por la prima. Punto, proyección del punto, punto en sombra. Entonces acá voy a tener A en sombra, punto. Ahora voy a pasar por D, proyección ya la tengo, y acá voy a tener D en sombra. Voy por B, rayo, proyección del rayo, punto en sombra. Paso por C, rayo, la proyección del rayo yo lo tengo, C en sombra, 1, si A, B, C y D están unidos en el espacio, acá obviamente A en sombra, B en sombra, B en sombra y C en sombra van a estar unidos en el espacio, y ahí tengo la sombra arrojada de este objeto, de este plano sobre el piso, dejando obviamente el espacio de luz por la parte inferior. Por supuesto, en el caso mixto de tener una abertura, pasa exactamente lo mismo. Por A va a pasar el rayo, por A' pasa la proyección del rayo, proyección, proyección, punto en sombra. Por B pasa el rayo, por B' pasa la proyección del rayo, proyección, proyección, punto en sombra. Y esta abertura la voy a tomar con el mismo concepto. R, proyección del rayo, proyección, proyección, punto en sombra, rayo, proyección del rayo, proyección, proyección, punto en sombra, 1, sombra arrojada de este muro con una abertura, con un vano. Entre paréntesis, aclaro, no siempre ponemos toda la nomenclatura conformativa, cosa que sí les sugerimos a ustedes de hacer por una cuestión de asepsia gráfica. Sería muy pesado poner toda esta nomenclatura y taparía la gráfica, y se nos hace pesado también subir las imágenes. Vamos al caso de una ventana o un vano, obviamente una perforación que se llama vano en la arquitectura y que después va a tomar el nombre de la abertura que se pone. Si se pone una ventana, toma el nombre de ventana; si se pone un balancín, toma el nombre de balancín, y así sucesivamente. Identificamos los puntos extremos más importantes como A y B, sus proyecciones A' y B'. Por A pasa el rayo, por R' pasa, por A' pasa R', proyección, proyección, punto en sombra. A' A en sombra. B, B', B en sombra, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar con el vano, ¿sí? Y ahí voy a tener que R', voy a tener el punto en sombra. Ahí se nos corrió B en sombra, ese B en sombra debería estar ahí, un pequeño error técnico. Sigo acá, rayo, proyecto, prolongo la vertical para pasar el rayo, la proyección del rayo, proyección, proyección, punto en sombra. Nuevamente paso otro por el espacio y ahí 1, y tengo la sombra arrojada del muro con la perforación del vano para una ventana. Es decir, si yo miro esto detalladamente, siempre estoy trabajando con el triángulo A' A en sombra, rayo, proyección del rayo, punto en sombra. Acá lo tengo el triángulo en pequeñito, tengo el triángulo mediano y tengo el triángulo grande. Siempre estoy triangulando, ¿sí? Vamos al caso de un plano que sea horizontal ahora, ya no es vertical y está en el espacio. Yo puedo tener, obviamente, la proyección de cada uno de estos extremos o vértices de este plano, proyectado sobre el plano de tierra o plano de piso, y voy a hacer pasar el rayo, la proyección del rayo, proyección del rayo, ¿sí? Y al unir tengo el plano arrojando sombras sobre el plano horizontal. Para ponerle nomenclatura un poco y entenderlo dentro del estilo que hacíamos antes, tenemos pared, piso, pared, A, B, C, D. Acá vamos a llevarlo, lo puedo llevar a un plano referencial, ¿sí? Y bajo. ¿Por qué no lo bajo directamente? Porque si yo lo bajara directamente como hice acá, que esto fue una proyección aleatoria, no tengo la referencia vertical. No sé exactamente a qué altura está ubicado este plano ABCD. Entonces necesito proyectarlo a un plano auxiliar vertical, que puede ser cualquiera de los dos, tanto este a la izquierda como este de la derecha. Ahí me proyecto hacia la línea de tierra y ahí tengo con exactitud la altura o la cota en que está posicionado este plano en el espacio. Entonces ahí puedo proyectar claramente el punto A sobre el plano de tierra para tener A', proyecto B para tener B', proyecto C para tener C', y proyecto D para tener D'.
Y obviamente acá hago lo de siempre. R por A, R' por A', proyección, proyección, punto en sombra. Y así sucesivamente voy por el punto B, B', proyección, proyección, B en sombra. Sigo por C, el rayo por C, proyección, R' por C', proyección, C en sombra. Sigo por D, D rayo por B, R' por D', proyección, punto en sombra. 1, y tengo la sombra arrojada de ese plano horizontal. Muy típico, por ejemplo, para hacer los cálculos de la incidencia del Sol y poder poner un alero, una sombrilla o un elemento que proteja supuestamente de la incidencia del Sol para una supuesta actividad que se estaría haciendo ahí abajo, ¿no? Bueno, fíjense lo que decía anteriormente, cuando uno empieza a poner toda la nomenclatura conformativa que, entre paréntesis, insisto, es muy útil para ustedes en este proceso inicial de aprender a dibujar, se haría muy complejo porque pusimos una cantidad de nomenclatura para simplemente un plano. Imagínense si esto fuese una arquitectura, y una arquitectura con muchos quiebres y juxtaposición de planos, etcétera, etcétera. Bueno, sería un mar de nomenclatura. Vamos ahora a un ejemplo tridimensional. Inicialmente siempre hacemos esta pregunta de qué ve uno ahí. La tendencia de decir en esto de aprender a leer la gráfica de la mayoría de las personas es decir veo un cubo. Bueno, ¿por qué veo un cubo? Porque lo asocia en su recorte perimetral, ¿sí?, a la morfología teórica de un cubo. Pero técnicamente eso no es un cubo, eso es una figura plana, irregular. Para que se transforme en volumen, tengo que incorporarle las aristas, ¿sí? Estas primeras aristas son las aristas que van en línea homogénea, o sea, línea llena, en la cara anterior, o sea, son las aristas que están por delante. Y luego le agregamos las aristas posterior. El hecho de agregarle estas aristas posteriores en línea de proyección ya nos está diciendo en la lectura de que este es un volumen opaco, es decir, no es transparente. Si hubiésemos puesto las aristas posteriores en línea llena, uno podría inferir que el volumen es de vidrio o algún elemento de transparencia. Ya sabemos que es opaco. Lo que no sabemos con exactitud si es hueco o macizo. Eso es un dato adicional que estaría faltando. Pero para este caso no nos hace falta. Acto seguido agregamos la incidencia de la luz, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha con su proyección. O sea, inmediatamente marcamos la separatriz. En función de la incidencia de la luz, podemos deducir qué cara va a tener luz y qué cara va a tener sombra propia, o sea, cara que se va a ocultar a la luz. Y alguna especie de sombra rasante o luz rasante, puede ser, cualquiera de los rótulos le van bien a estas dos caras laterales, tanto la anterior como la posterior. Eso implica que yo construyo la línea de separatriz. La línea de separatriz es conforma suerte de polígono cerrado, es decir, yo empiezo a marcar mi línea de separatriz en un extremo con línea homogénea porque abordo una arista visible. Giro por esta arista visible horizontal, desciendo por la vertical, sigo por la horizontal y luego sigo en línea de proyección porque son aristas que no son perceptibles al observador, que sería yo como dibujante o ustedes haciendo la lectura. Y termino donde comencé. La línea de separatriz es muy útil marcar porque, en primer lugar, me va a marcar las caras en luz de las caras en sombra propia, ¿sí? Zona de luz y zona en zona propia. Y luego me va a identificar claramente las vértices o los puntos sobre el cual yo voy a hacer pasar los rayos para construir, en primer lugar, la sombra arrojada de la separatriz y después, acto seguido, la sombra arrojada del volumen. Fíjense, en este caso vamos a poner una mínima nomenclatura conformativa con el punto A por el cual pasa el rayo. Proyección A, proyección del punto A', proyección del rayo luminoso R', proyección, intersección A en sombra. Esto sería la traza de plano luminoso o plano límite de luz, como le llaman algunos autores.
Sigo con B', obviamente no está marcada en la separatriz, por consiguiente no lleva luz y sombra, por consiguiente no tendría que haberle hecho nomenclatura. Pero como voy avanzando en sentido horario y ascendente, bueno, lo marcamos para entender que no lleva sombra. Sigo por C y C', por C pasa el rayo, proyectante, por C' pasa el R', proyectante, intersección, punto en sombra, C en sombra. Nuevamente, traza del plano luminoso o plano límite posterior. Posterior significa de atrás, ¿sí? Vamos por el punto D, rayo de luz por D, proyectante, rayo de luz por R' por D', proyectante, intersección, D en sombra. 1, y obviamente tengo ahí la sombra enrojada de la separatriz, o sea, el perímetro de lo que sería la sombra enrojada del volumen, ¿sí? Sombra enrojada de la separatriz. Y luego la sombra enrojada del volumen. Fíjense, la sombra enrojada del volumen en este caso tiene dos tratamientos. El color de la supuesta croma que tiene, o sea, color que tendría la superficie horizontal que recibe la sombra enrojada, y o un rayado. El rayado, cuando se trabaja en rayas, ¿sí?, muy típico de nosotros los arquitectos, hacer un rayado en la sombra arrojada, siempre lleva el sentido de la traza del plano luminoso. Es decir, yo no puedo rayar oblicuo, caprichosamente en cualquier sentido. Cuando uno utiliza el rayado como recurso gráfico, siempre, por ley, lleva el sentido de la traza del plano luminoso, ¿sí? Entonces acá se empieza a repetir, se empieza a acumular lo que vimos anteriormente. El ejemplo de la varilla vertical, el ejemplo de la varilla horizontal, el ejemplo del plano, ¿sí? Y obviamente no es mucho la perforación, pero sería juntar o unir los conceptos anteriores y recrearlos en un constructo volumétrico. Sombra enrojada del volumen. Vamos a un volumen cortado, seccionado. En este caso sería una suerte de cuña, es decir, una mitad de un cubo. Tenemos como nomenclatura el punto A', B', y C' se yuxtaponen. ¿Por qué? Porque sería un origen de sombra, está en contacto consigo mismo. Entonces, por A pasa R, marcamos, antes de eso, siguiendo la dirección del rayo, marcamos la separatriz. Acá la hemos marcado en verde, vuelvo hacia atrás, ¿sí? Ponemos la dirección de la luz, marcamos separatriz, ¿sí?, que me divide, obviamente, todo continuo. Acá estaría trabajando, tendría que estar en línea de trazo como proyectante, pero al título de ejemplo lo hemos hecho en línea continua. Y tenemos que por A pasa el rayo, por A' pasa R', proyectante, punto en sombra. Por B pasa el rayo, por B' pasa R', proyectante, intersección, punto en sombra. Y C es origen de sombra, entonces si yo voy a unir para hacer la sombra enrojada de la separatriz, o sea, del perímetro de la sombra enrojada, voy a unir A en sombra, B en sombra y C en sombra. C, sombra, está en sí mismo. Tratamiento, rayado en dirección de la traza del plano luminoso. Entonces, aquí tengo cara en luz, cara en sombra propia y sombra enrojada del plano luminoso. En general, las sombras propias son ligeramente más suaves que las sombras arrojadas. Las sombras arrojadas en la iluminación natural son más oscuras, o sea, con menor cantidad de iluminación que la sombra propia, ¿sí? Vamos a este volumen sería una suerte también de cuña, pero con truncada, como que hay un tramo horizontal y un tramo vertical. La nomenclatura correspondiente, y obviamente para proyectar, acá tenemos E', C', B', para encontrar D', tengo que prolongar el punto hasta la supuesta línea de tierra. Este borde del objeto, esta arista inferior del objeto, se transforma en línea de tierra porque ortogonalmente divide el plano horizontal de base con el plano vertical de la cara lateral del objeto o del volumen. Y empezamos a trabajar. Por B, obviamente por A no pasa rayo porque no está fuera de lo que sería la separatriz. Marco por B el rayo, marco la separatriz y comienzo a trabajar. Por B está el rayo, por B' vas a R', proyectante, B en sombra, siempre la triangulación, punto, proyección de punto, punto en sombra.
Sigo por C, rayo por C, proyección del rayo R' por C', proyectante, C en sombra. Me voy al punto D, pasa el rayo, por D' pasa R', proyectante, D en sombra. Voy al punto E, rayo por E, R', proyección del rayo de luz por E', proyectante, punto en sombra. Los puntos en sombra arrojada de la separatriz, o sea, el perímetro de la sombra arrojada del volumen, tratamiento y rayado en el sentido de la traza del plano luminoso, ¿sí? La dinámica es siempre la misma, es constante. El objetivo es obtener la sombra arrojada punto por punto, unir los puntos en sombra y obtengo así la sombra arrojada de la separatriz. Hago el tratamiento, sobre todo si el objeto está sobre el piso, cada una de esas aristas que está en contacto con el piso se transforma en origen de sombra, así tengo la sombra arrojada del volumen. Perdón. Evidentemente, la constante geométrica es sencilla y no tiene nada que ver o está en forma independiente de la complejidad morfológica, es decir, el objeto puede ser muy complejo en su forma, pero si yo voy resolviendo punto por punto, la construcción del objeto y su sombra arrojada me resulta muchísimo más sencillo. Por eso es importante, sobre todo al principio, poner la nomenclatura por lo menos genérica, la nomenclatura conformativa, para no unir puntos en forma equivocada. Vamos a algunos casos particulares, como para tener alguna idea en general, y repetimos para eso. La varilla de A', que es un pequeño cilindro en contacto con el piso, por consiguiente A' es punto de origen de sombra, por A pasa el rayo proyectante, por A' o proyección del punto pasa la proyección del rayo, CR', obviamente traza del plano luminoso, intersección, punto en sombra, ¿sí? Repito, la dirección del rayo de luz siempre para ustedes cuando estén trabajando va a ser dato dado por nosotros, por la cátedra. Luego, cuando uno trabaja genéricamente en la construcción de imágenes gráficas para presentar en arquitectura, en tecnología o presentarlas en morfología, también se trabaja por lo general de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ya en un desarrollo técnico propiamente dicho de la gráfica arquitectónica, uno trabaja con los ábacos que le va a proveer la asignatura de tecnología, donde se ubica claramente la dirección del rayo según la posición o la ubicación de la obra, de arquitectura, por supuesto, o sea, en qué lugar, en qué país, en qué ciudad, en qué lugar del planeta, en qué época del planeta, en qué día del planeta y en qué horario del planeta, y va variando, por supuesto, la posición o la incidencia del rayo de luz. Por eso cuando decíamos en el teórico pasado, parafraseando a Alberto Campo Baeza, un buen arquitecto, aparte de tener un lápiz y una bitácora, debería tener en su morral, o sea, en su mochila, un fotómetro y una brújula, para poder medir claramente la dirección del rayo de luz y la intensidad lumínica de incidencia de ese rayo de luz sobre la obra de arquitectura. Bien, retomamos el concepto de la varilla. Tengo la varilla A', pero en este caso le vamos a incorporar un objeto que va a obturar la sombra arrojada. Este objeto básicamente va a recibir la sombra arrojada de la varilla sobre la cara oblicua. Independiente que la cara oblicua pertenezca o no a un objeto, yo tranquilamente puedo acompañar por planos auxiliares. ¿Qué son planos auxiliares? Planos auxiliares son todo tipo de plano que a mí me permita comprender volumétricamente un elemento que es oblicuo a mi plano de proyección. Repito, plano auxiliar es un plano que yo agrego para completar en forma volumétrica un objeto o un plano que es oblicuo a los planos de proyección gráfico. Los planos auxiliares, sí o sí, que yo voy a utilizar son planos auxiliares que son ortogonales entre sí. Es decir, siempre voy a tener un plano de proyección vertical y un plano de proyección horizontal. Esos planos de proyección sí o sí son ortogonales también entre sí y a los planos de proyección de mi propia gráfica. ¿Cuántos planos auxiliares yo puedo utilizar? Tantos como sea necesario. ¿Cuántas posiciones yo puedo tener? Solamente dos, horizontal y vertical. Bien,
Por el punto extremo, el punto A de la varilla, va a pasar el rayo de luz. Obviamente, siguiendo esta dirección, automáticamente marco mi separatriz, aquí está en azul, con línea homogénea, línea homogénea, línea homogénea, línea de proyección de las aristas visibles y de las aristas ocultas. Eso me permite identificar las caras con luz y las caras con sombra propia. Esas imágenes, obviamente ahora sobre esos planos yo voy a ir construyendo la sombra rojada de la varilla. Decíamos que la varilla está sobre el plano horizontal, por consiguiente el punto A' es un punto de origen de la sombra que yo voy a construir. Hago pasar por el extremo inferior, o sea, por la proyección del punto A', la proyección del rayo, R', y esa proyectante la voy a llevar siempre hacia la línea de tierra. Entendemos que línea de tierra es toda línea de intersección entre dos planos ortogonales entre sí. Es decir, acá la línea de tierra va a ser la línea que es acto de intersección entre el plano vertical, que está atrás de la cuña, y el plano horizontal, que es la base de la cuña. No es línea de tierra la línea que divide el plano horizontal con el plano oblicuo. Línea de tierra es la intersección entre el plano vertical que está atrás del objeto y el plano horizontal que está por debajo del objeto. Cuando llego a la línea de tierra, obviamente siguiendo la traza del plano luminoso, subo verticalmente hacia el extremo del plano. Entonces me van a aparecer nuevas información. Es la proyectante del rayo de luz. En un primer encuentro con el objeto o con el plano inclinado voy a tener lo que se llama intersección 1, ¿sí? La vamos a identificar como la I1, eso se llama intersección 1. Cuando llegue a la línea de tierra voy a tener lo que se llama intersección 2, una I minúscula con el número 2. Y cuando llego al extremo superior del plano vertical voy a tener intersección 3. Una vez que tengo estas tres intersecciones, retomo 1, la 3 con la 1, la intersección 3 con la intersección 1, y tengo esta triangulación, ¿sí? Y esta es la dirección del plano luminoso. El plano luminoso actúa como si fuese un cuchillo que está cortando una torta, ¿sí? Ese cuchillo que secciona ese objeto, o una torta o cualquier objeto, siempre es perpendicular al plano horizontal, o sea, siempre es vertical, independiente de la posición que tenga el objeto o la morfología que tenga el objeto. Entonces, ahí, en esta dirección de la sombra arrojada, yo voy a proyectar el rayo de luz, y en la intersección voy a tener, obviamente, en sombra. Y ahí voy a poder construir la sombra arrojada de la varilla. Fíjense, en este caso, que la sombra arrojada de la varilla, no es paralelo a ninguno de los dos bordes del plano. No es paralelo a ninguno de los bordes del plano. Es necesario entender que la construcción no varía, siempre va a estar este concepto genérico de punto, proyección del punto, punto en sombra, A' en sombra, ¿sí? Va a variar obviamente la forma de la sombra, porque dijimos que una de las cualidades era que la sombra arrojada tenía la morfología del objeto que arroja la sombra, y a su vez la morfología de la forma de la superficie que recibe la sombra, ¿sí? Acto seguido, para completar esta imagen, vamos a hacer la sombra arrojada del volumen, es decir, vamos a pasar el rayo de luz por la arista vertical posterior del objeto, ¿sí?, que se ve allá atrás, y pasa el rayo de luz, proyección del rayo, punto en sombra, rayo de luz, proyección del rayo, punto en sombra, y acá tengo un punto de origen de sombra. Entonces acá tengo la sombra arrojada separatriz, punto de origen de sombra, 1, sombra arrojada del volumen, ¿sí? Vamos a un tercer caso, la misma varilla vertical, y tengo simplemente un prisma. Tengo otra posición del rayo de luz, marco la separatriz, cara de luz y caras en sombra propia, una proyección del rayo distinta, traza del plano luminoso, subo verticalmente porque hay una línea de tierra que es la intersección entre un plano horizontal, que es la base, y el plano vertical del volumen.
y continúo sobre el plano horizontal superior del volumen. Proyecto A y en ese punto tengo A en sombra. 1, y obviamente va cambiando el color según la superficie que recibe. Nuevamente arrojo la sombra arrojada del prisma por detrás y ahí tengo la sombra arrojada del prisma, ¿sí? Estos ejemplos están en los apuntes, por supuesto, y en cuanto a material bibliográfico que ustedes consulten de sombra arrojada en arquitectura, van a tener este tipo de ejemplos. Vamos a esta última diapositiva en la cual vamos a ver un volumen compuesto. Este volumen compuesto, como decíamos cuando hablábamos del constructo geométrico en la carátula, sería un volumen compuesto entre dos, un prisma de base rectangular y un prisma de base cuadrada. Unidos sería como si fuese un prisma con elementos salientes, es decir, sobre relieves. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el rayo de luz. Una vez que tengo el rayo de luz y su incidencia, marco la separatriz que se marca ahí en azul, con líneas homogéneas en las caras o aristas visibles y líneas de proyección en las aristas posteriores. Eso me permite ubicar qué cara va a estar en luz y qué cara va a tener sombra propia. Paso el rayo, voy de atrás hacia adelante, porque en general ustedes van a ver que cuando estamos armando estas piezas gráficas vengo de atrás hacia adelante y no como habíamos planteado originalmente, que uno trabaja en sentido horario de adelante hacia atrás, por una cuestión de la asepsia gráfica, ¿sí? Si yo empiezo adelante, empiezo a tapar y termino no pudiendo encontrar los puntos de las aristas que están por detrás. Entonces, asepsia, o sea, limpieza gráfica, conviene en ir de atrás hacia adelante. Por supuesto, también esto varía según la metodología de cada uno, ¿eh? Insisto en esto, hay tantas metodologías de trabajo o variables de trabajo según dibujantes haya, ¿no? O incluso según complejidad morfológica tenga cada uno de los dibujantes. En este caso empezamos de atrás hacia adelante, como dije, para tener una limpieza gráfica. Entonces la arista posterior pasa el rayo, proyección del rayo proyectante, proyección del rayo proyectante, punto en sombra. Continúa con la otra arista, rayo, proyección del rayo, proyectante, proyectante, punto en sombra. Rayo de luz, proyección del rayo de luz, proyectante, proyectante, punto en sombra. 1, eso sería la sombra arrojada de la separatriz, o sea, el perímetro de la sombra arrojada del volumen. Tratamiento, sombra arrojada del volumen, ¿sí? Vamos a hacer ahora lo que está sobre relieve. Lo que está sobre relieve, fíjense, tendría los ejemplos iniciales de varillas, primero un plano que está suspendido en el aire, luego una varilla vertical que está suspendida en el aire y varillas verticales suspendidas en el aire. A su vez, varillas horizontales que están suspendidas en el aire pero que están en contacto con una superficie vertical mayor. Quiere decir que cada uno de estos puntos, de estas 4 varillas verticales o 4 aristas horizontales, estas 4 varillas horizontales, cada uno de estos puntos que está en contacto con este plano vertical serían puntos de origen de sombra, ¿sí? Bueno, lo primero que hago, por supuesto, es proyectar este sobrerrelieve o este volumen que está suspendido en el espacio hacia el plano de tierra. Para tener con exactitud dónde voy a terminar la proyección, arranco o inicio por la arista que está en contacto con el plano vertical, o sea, me dirijo a la línea de tierra. Esta arista del volumen se transforma en línea de tierra porque es la intersección del plano vertical con un plano horizontal. Llego ahí, vengo con la otra arista, la tercera, la cuarta y me prolongo horizontalmente para encontrar dónde se corta con exactitud. Entonces aquí tendría en proyección horizontal este volumen que está suspendido en el espacio o por lo menos en sobrerrelieve con respecto al volumen original. Y continúa acá, pasa el rayo, ¿sí? Proyectante, proyección del rayo, fíjense cómo va a ir la proyectante hasta la línea de tierra, sube y punto en sombra. Nuevamente rayo, proyección del rayo, línea de tierra, sube por el plano vertical, punto en sombra. Voy al otro, este sería la arista vertical, pasa el rayo, intersección con la proyectante que ya tenía, punto en sombra. Luego, este punto, o sea, acá tengo, fíjense, la sombra arrojada
de la arista vertical. Y acá, uniendo estos dos puntos en sombra, voy a tener la sombra enrojada de esta arista horizontal. Me estaría faltando, siguiendo la línea de separatriz, la sombra enrojada de esta arista horizontal, y este punto es en sombra propia, pero perdón, este punto en sombra es un origen de sombra. Significa que yo lo voy a tener que unir con este punto en el espacio, porque este punto como origen de sombra se une con este punto en sombra. Entonces, yo acá voy a tener sombra enrojada de la vertical, sombra enrojada de la horizontal, y punto de origen de sombra, me voy al punto de origen de sombra, me voy al punto de origen, sombra enrojada del volumen sobre el otro volumen. Muy simple, y esto quedaría en definitiva algo como esto, ¿sí? Que es simplemente la sombra enrojada de un volumen sobre el piso y de otro volumen sobre el otro, de un volumen superior sobre el volumen original, ¿sí? Bien, es decir, si yo tomo toda la construcción de este objeto y su volumetría y su sombra, sería recrear cada uno de los mini ejemplos que tuvimos al principio, donde tenía sombra enrojada de una vertical, sombra enrojada de una horizontal, sombra enrojada de un plano vertical, sombra enrojada de un plano horizontal, ¿sí? No hemos agregado en este caso ningún tipo de perforación por una cuestión de asepsia gráfica. No obstante, en la página ustedes se van a encontrar con unas solapas adicionales donde recreamos, no solo van a ver el teórico con esta explicación, sino que van a tener el teórico en PDF también, y a su vez van a tener solapa con ejemplos individuales iguales o un poquito más complejos que esto que hemos recreado en el teórico, para que los puedan, digamos, chequear a gusto y necesidad según los trabajos prácticos que le den los profesores asistentes en cada taller. Bien, con esto concluimos lo que sería la sombra, o la introducción a la sombra, o el sistema de sombra sobre las proyecciones axonométricas, y en el próximo encuentro vamos a tratar de trabajar las sombras sobre las proyecciones diédricas.